Buenas tardes. Lo primero, agradecer a Mir que haya contado conmigo para dar esta charla, que bueno, siempre cuando cuentan contigo para hablar de tu especialidad y es algo que te gusta, siempre es de agradecer. Y nada, lo segundo, pues daros a todos la enhorabuena, porque sí, ya ha pasado un periodo bastante duro y ahora viene un periodo que no siempre es fácil, aunque parece que sí, pero la elección a veces es complicada también, ¿vale? Bueno, yo lo primero que quiero hablar un poco de qué hacemos en digestivos. Digestivo es una especialidad muy amplia y no es muy desconocida, por lo cual la mayoría de los que estáis aquí habréis rotado o sabréis en términos generales lo que se hace en digestivo. A pesar de que de digestivo siempre se habla de que es una especialidad muy médica, ¿vale? Y es verdad, tenemos mucha parte de técnica y cada vez más nos estamos desarrollando en esta vertiente porque se tiende a una medicina cada vez mínimamente invasiva y entonces estamos quitándole cierto campo a la cirugía general en ciertas cosas que se pueden hacer de forma menos invasiva. Entonces, por dividido a grosso modo, digestivo tiene muchas áreas. Podemos hablar de la gastroenterología por un lado, que es muy amplia, es un gran cajón de desastre realmente, son todas las patologías del tubo digestivo, desde trastornos esofágicos, patología gástrica, donde está toda la parte oncológica, a nivel colónico exactamente igual. Nosotros nos encargamos de llevar las consultas de cáncer heredofamiliar, ¿vale? Nos encargamos de todo el proceso diagnóstico, de todo lo que es todos los procesos oncológicos. Nosotros hacemos las endoscopias, tomamos las biopsias, los estadificamos y una vez que ya están estadificados, entonces se van a oncología médica, ¿vale? Esto es una parte importante porque hay gente que lo considera un punto positivo y otros que lo consideran un punto negativo. Luego tenemos que, a pesar de que es parte de la gastroenterología, ya está muy fuera porque se ha desarrollado mucho la parte de enfermedad inflamatoria intestinal, que es un campo que está en continuo desarrollo actualmente con muchísima proyección de futuro, porque se están descubriendo muchas dianas terapéuticas nuevas, los fármacos biológicos se están desarrollando mucho, ¿vale? Es una patología compleja y crónica y son pacientes que siempre van a estar con nosotros, ¿vale? Nos encargamos de llevar tanto la parte de monitorización constante del paciente como en los momentos agudos de hospitalización, que también están con nosotros. Luego una parte muy importante para mí de la especialidad es la parte de hemorragia digestiva, que es una parte muy de urgencia, porque por ejemplo la gastroenterología es una patología que se lleva mucho en la consulta. Sin embargo, la hemorragia digestiva es algo eminentemente urgente, ¿vale? Es muchísima patología de la que vemos en la guardia, pacientes que vienen con hemorragia digestiva alta en cirróticos por varices, en pacientes no cirróticos por patología péptica, hemorragia digestiva baja, pues diverticulares y demás. Son pacientes que nosotros llevamos desde el primer momento, los estabilizamos, le hacemos las endoscopias de urgencia. Generalmente en los hospitales en los que hay unidades de sangrante como el mío, ingresamos a los pacientes con nosotros y luego le hacemos todo el seguimiento hasta que se van de alta, ¿vale? Son pacientes muy nuestros. Y luego tenemos la parte de hepatología. La hepatología, el hígado es un órgano muy bonito, tiene una fisiopatología fascinante para quien le guste, ¿vale? Y es un manejo muy médico, muy de medicina interna a quien le guste esta parte, porque los pacientes a los que el hígado no empieza a irle mal, no solo tienen problemas, obviamente, con el hígado, sino que empieza a fallar, empiezan con problemas cardíacos, con problemas respiratorios, con problemas renales, y entonces son enfermos que también están inmunosuprimidos por sus propias características, hacen muchos procesos infecciosos, entonces es un paciente muy de medicina interna. Luego tenemos, pues, por supuesto, toda la patología biliopancreática, pancreatitis, colecistitis, coledocolitiasis, que tenemos, a veces vamos ahí con los cirujanos generales, pero que muchas la llevamos nosotros. Y luego tenemos toda la parte de técnica, que no tiene nada que ver con la parte médica, bueno, obviamente tiene que ver, pero es totalmente diferente, ¿vale? Dentro de la parte de técnicas tenemos la endoscopia diagnóstica básica, que realizamos el procedimiento y diagnosticamos, la parte terapéutica, donde ya entramos pues a tratar todo tipo de patologías sangrantes, de quitar pólipos. Actualmente estamos avanzando mucho y entonces llegamos a hacer, por ejemplo, en cánceres que están mínimamente invasivos, disecciones submucosas, operamos divertículos de Zenca a nivel esofágico. Y la parte de ecoendoscopia, que también se está desarrollando mucho, que nos permite diagnosticar lesiones pancreáticas, biopsiamos nosotros las propias lesiones, pseudoquistes pancreáticos y acceso, hacemos drenaje gástrico, la CPR pues lo mismo,
lesiones de la vía biliar, las biopsiamos nosotros, cuando tenemos colon de colitiasis, pues lo resolvemos nosotros mediante CPRE, y luego tenemos la parte de ecodigestiva, que sí tengo entendido que en general en España se encarga digestivo a veces con rayos. En mi hospital somos mitad digestivo y mitad rayos, hacemos los dos ecos. Por ejemplo, en Cataluña la eco solo es competencia de rayos, no la lleva digestivo, pero en el resto de España sí. Y bueno, manometría, fibroscan y otra serie de técnicas. Entonces, cuando vemos todo esto, lo primero que se nos viene a la cabeza es que digestivo es una especialidad bastante completa. Sin embargo, si yo tuviese que definir mi especialidad con una palabra, yo la definiría como autosuficiente, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque generalmente la mayoría de los pacientes que nosotros recibimos en la planta o en la consulta precisan de técnicas diagnósticas que hacemos nosotros mismos: endoscopias, colonoscopias, ecografías, manometría, CPR, ¿vale? Tenemos el paciente, por ejemplo, hepatópata, al que le hacemos nosotros el seguimiento con ecografía digestiva. El cribado semestral del hepatocarcinoma, cuando aparecen loes hepáticas las biopsiamos nosotros. Cuando tienen, por ejemplo, un paciente pues viene con un cuadro de colangitis, lo hacemos nosotros, lo ingresamos nosotros, lo hacemos nosotros la CPRE. Y bueno, pues todos los, por ejemplo, los pacientes con hemorragia digestiva igualmente, nosotros los recibimos, los tratamos, nos lo quedamos con nosotros y cuando está bien, pues le damos de alta. Por consiguiente, considero que es una especialidad bastante autosuficiente, excepto en el ámbito quizás de la enfermedad inflamatoria intestinal, en la que necesitamos muchísimo al cirujano por toda la patología perianal del paciente y porque requieren muchísimas intervenciones. En el resto de los casos, casi nunca dependemos de los demás, solo de nosotros mismos. ¿Puntos positivos de la especialidad? Pues bueno, para mí tiene muchos puntos positivos porque a mí me encanta mi especialidad, pero bueno, por resumirlos un poco, es una especialidad muy amplia y variada, por lo cual siempre va a haber algo que te guste. También es verdad que puede haber cosas que no te gusten, a mucha gente le pasa que hace la especialidad y hay un área que no le gusta, pero como tenemos muchísimo donde elegir, pues está bien. Dentro de esto, pues que llevamos mucha patología oncológica. Por ejemplo, en mi hospital el hepatocarcinoma lo lleva digestivo, no lo lleva oncología médica, ¿vale? Y pues, como os he dicho antes, todo el proceso diagnóstico y hasta que están estadificados, los pacientes oncológicos son nuestros, luego pasan a ser de oncología médica, pero hasta ese momento son nuestros, ¿vale? Y luego por la parte del trasplante, que es un mundo fascinante, complejo, pero bueno, son pacientes, eso también lo llevamos nosotros. Luego, es una especialidad que está en constante desarrollo. Esto es un punto positivo porque tiene muchísima proyección de futuro, aunque a veces puede ser un poco, pues bueno, pues que te hace estar continuamente estudiando y mejorando. Las técnicas nos dan muchísima autonomía y yo considero que eso es un punto muy a favor y además es una especialidad muy resolutiva. Con esto quiero decir que el paciente ingresa porque viene con una colangitis, tú le haces una CPR, se lo resuelve y se va a su casa, viene con una hemorragia digestiva, lo tratas y se va. Quiero decir que es una especialidad que resolvemos bastantes cosas nosotros mismos. Otro punto positivo que yo considero es que, aunque puede ser una especialidad muy tranquila, muy de consulta, si quieres dedicarte a la gastroenterología, también tiene una parte muy bonita de urgencia, de que hay que correr, que los pacientes, si no corres, se mueren, y que entonces ese punto de adrenalina siempre está ahí. Las guardias por ese motivo suelen ser malas, ¿vale? Porque siempre hay mucha patología de urgencia, pero es muy bonita. Luego, un punto positivo que yo considero es que, igual que es una especialidad amplia y puedes dedicarte a muchas cosas, tienen diferentes modalidades de trabajo. Hay gente que le gusta un trabajo más tranquilo y puede dedicarse a la consulta, también puede dedicarte a la planta, y si llega un momento, te das cuenta de que no te gusta eso, puedes dedicarte a hacer técnica, puedes dedicarte a hacer eco, a hacerte endoscopista, ¿vale? Y que bueno, que tenemos muy buenas salidas laborales, tanto en la pública como en la privada. Todos mis residentes mayores que han ido saliendo, todos se han colocado, todos en la pública y algunos la han combinado con la privada y que actualmente pues tienen muy buena salida, ¿vale? Y como he dicho, muy buena proyección de futuro. Puntos negativos, pues al contrario del hecho de ser amplia, la hace muchas veces inabarcable. Esto cuando eres residente, sobre todo cuando empiezas, piensa que nunca vas a poder abarcar la especialidad porque es imposible saber tantas cosas y de hecho la mayoría de los médicos de digestivo están subespecializados porque saber de mucho, o sea, saber tanto de muchas cosas es complicado, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un punto quizás negativo. Que es compleja, también otro punto que no debemos olvidar es que tenemos muchísima patología funcional, sobre todo en el área de gastroenterología, que muchas veces son pacientes muy crónicos, con mucha patología funcional constantemente, que a veces saca un poco,
complicado de llevar, pero bueno. Y luego que las guardias son malas, ¿vale? Siempre preguntan, ¿cómo son las guardias? Las guardias generalmente son malas. Puedes tener mucha suerte y dormir por la noche 4 horas, pero en general, por lo menos en mi hospital, que tenemos unidades sangrantes, las guardias son malas, ¿vale? Y bueno, la residencia, las rotaciones, esto es muy variable en función de los hospitales, pero en general de R1 hace rotaciones generales, en mi hospital son por interna, infecciosa y medicina de familia, otros hospitales también rotan por cirugía general, que a mí me parece bastante bien, la verdad, porque tenemos mucho trato con ellos, en mi hospital no se rota. Luego haces planta de hospitalización para aprender el manejo básico de los pacientes antes de empezar a hacer las guardias de especialidad, y hacer la endoscopia diagnóstica, del mismo modo para hacer posteriormente, cuando empieces de R2, hacer las guardias de especialidad, haber rotado ya por endoscopia. De R2 y de R3 vienen el resto de hospitalización que todavía te queda por hacer y toda la parte de técnica y de trasplante. Y de R4 ya rotas por la consulta y las rotaciones externas. ¿Qué fundamentos para elegir hospital traigo me parecen a mí importantes? En verde están los que considero importantes y en rojo los que se podrían obviar, ¿vale? Para mí, ¿por qué pongo ambiente lo primero? Para mí fue lo principal para elegir hospital y es que yo pienso que trabajar bien y a gusto no está pagado, ¿vale? Cuando tú vas a trabajar y estás bien con tus compañeros, tus adjuntos se portan bien contigo, hay buen ambiente, siempre se trabaja muchísimo mejor y se aprende mucho mejor. Docencia, por supuesto, súper importante, que los adjuntos sean docentes y que te enseñen, porque aunque gran parte de la residencia va a ser autodidacta, siempre ayuda mucho que haya alguien ahí que esté detrás tuya y te vaya diciendo, oye, mira esto, tal y cual. Guardias de especialidad, un punto súper importante desde mi punto de vista para elegir la especialidad en un hospital u otro, ¿vale? ¿Por qué? No solo porque hago guardia de especialidad y vayas a hacer, va a haber mucha más patología de la tuya, sino porque hacemos mucha endoscopia de urgencia. Nosotros siempre en toda guardia hacemos mínimo 2-3 endoscopias de urgencia y te da muchísimo manejo de todo lo que es endoscopia de urgencia y pacientes que están muy malos, hemorragias graves, ¿vale? Y lo del adjunto de presencia que pongo ahí es porque generalmente hay sitios en los que se hace guardia de presencia pero con adjunto localizado. Eso las convierte en algo diferente porque muchas endoscopias se difieren porque realmente tampoco hay que hacerla dentro de 24 horas, pues si es por las 8 de la tarde se pueden hacer al día siguiente. Sin embargo, en mi hospital nosotros estamos adjunto y residente, si llega una hemorragia a las 8 se hace siempre o si llega a las 3 de la mañana porque para eso está el adjunto. Entonces, claro, hace que cuando tenéis guardia de especialidad con adjunto hagan muchas más endoscopias de urgencia, ¿vale? La unidad de sangrante, ¿por qué? Porque como he dicho, el paciente desde que llega por la puerta de urgencia es tuyo. Tú lo estabilizas, tú le haces la endoscopia, tú te lo llevas a la unidad, si resangra es tuyo, si el paciente se inestabiliza es tuyo, aprendes muy bien a manejar pacientes críticos y, por ejemplo, puedes analizar vías venosas centrales y muchas otras cosas. El trasplante. Hay años que se dice que vienen ponentes que dicen que el trasplante le parece importante, otros que no, a mí me parece importante, es posible que es porque me guste mucho la hepatología, pero tener trasplante no es solo tener trasplante y ya está, porque tú puedes rotar fuera y ver los pacientes que se van a trasplantar, están en lista y todo el proceso, ¿vale? Sino que cuando tú eres un centro trasplantador, una vez que los pacientes están en lista, suelen ser pacientes que están bastante graves, los pacientes ya son tuyos. Entonces, todas las veces que ingresan y se descompensan, ingresan contigo. Entonces, aprendes a manejar pacientes que están muy malos, cirróticos, pues bueno, más complejos de lo habitual. Las consultas monográficas me parecen importantes, más típico de hospitales grandes, porque bueno, los adjuntos están subespecializados y siempre tienen muchas cosas que enseñarte. Preguntar siempre si te dejan hacer manos en técnica, obviamente en endoscopia básica, nadie va a pedir que tú sepas hacer una disección submucosa porque no te van a dejar obviamente, pero que tú puedas hacer endoscopia básica y terapéutica porque todo el mundo tiene que salir formado en eso. Y bueno, el punto de la investigación que es depende mucho del hospital. Como he dicho, no es importante para elegir la endoscopia avanzada porque nadie sale de la residencia sabiendo hacer CPR ni econdoscopia, ¿vale? Porque no da tiempo, la especialidad de digestivo son solo 4 años y hay demasiadas cosas para hacer y aprender y no da tiempo. Entonces, si quieres dedicarte a eso, tienes que hacerlo cuando seas adjunto, entonces no es importante. Guardias de urgencia, muchas veces, todos los años cuando vienen al hospital a preguntar, desde que yo soy residente preguntan ¿cómo son las guardias de urgencia para elegir el hospital? Las guardias de urgencia yo creo que son malas en todos los hospitales a los que vayamos, ¿vale? Y siempre en todos los hospitales se rota por la guardia de urgencia, así que no creo que sea un fundamento para elegir el hospital y que el hepatocarcinoma lo lleven los oncólogos o los digestivos, tampoco me parece, aunque a mí me encanta el hepatocarcinoma y me parece que si lo llevamos nosotros, pues genial, porque es súper bonito, pero
sino también se puede rotar y aprender. Y bueno, aquí dejo el ranking nacional de los últimos años, pero he de decir que, bueno, que al final el ranking nacional no son más que números y que cada uno tiene su preferencia personal y que tiene que hacer su ranking en función de sus preferencias personales. Y en cuanto, en general, la mayoría de la gente se decanta por la geografía, pues bueno, cuando tengas claro el área en la que te quieres quedar, pues siempre buscar dentro de esos hospitales el que más puntos positivos pues cumpla, ¿vale? En mi caso, aquí no está mi hospital es Virgen del Rocío de Sevilla, sin embargo, en mi ranking personal fue el primero y yo estoy súper feliz, entonces, eso no tiene nada que ver. Y bueno, ¿con qué dudé yo? Porque que es algo que nos preguntaron. Pues yo cuando fui a elegir especialidad estuve muy indecisa hasta el último momento. Mis mayores dudas fueron oncología médica y cirugía general. Oncología médica porque me encanta la patología oncológica, sin embargo la descarté por ser demasiado médica, ¿vale? Y cirugía general era porque a mí me encanta toda la parte de técnica y toda la parte manual, pero no me gustaba el trato con el paciente y al final me acabé decantando por digestivo porque llevaba mucha parte oncológica y porque hacía técnica, ¿vale? Esa fue. Y si tuviese que decir ahora con qué dudaría, yo nunca cambiaría de especialidad, por lo menos por ahora, porque me encanta mi especialidad, pero considero muy afines a mi especialidad tanto la radiología como la cirugía general. La radiología, porque, bueno, pues saber de TAC, resonancia y demás nos ayuda mucho a los digestivos y porque la radiología intervencionista es muy útil pues, en los pacientes cirróticos para manometría de venas suprahepáticas, para colocación de TIPS, en las hemorragias digestivas refractarias porque embolizan, entonces yo creo que sería un complemento perfecto. Y la cirugía general, pues porque igualmente para la enfermedad inflamatoria intestinal, pues y además porque lleva mucha patología en conjunto con nosotros, ¿vale? Y nada, eso es todo.